Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Producciones Kairos, Comunicaciones y Proyectos, presenta La Palabra Viva, la exposición de la Santa Palabra de Dios para este tiempo decisivo. Y ya con ustedes, los ministros Máximo Adames y Virgilio Pérez, en La Palabra Viva. Muy buenas tardes, estimados amigos y estimados hermanos que nos honran con su sintonía, dándole gracias al Señor por la gran gentileza de su atención. Como cada jueves, estamos aquí una vez más en este su espacio, La Palabra Viva. Y hoy es un día maravilloso porque el Señor nos permite una vez más estar en contacto con cada uno de ustedes. Qué bueno es el Señor que nos honra con su presencia en este lugar. Hoy vamos a estar tratando esas representaciones, elementos representativos, tanto del antiguo pacto como del nuevo, porque hemos estado hablando de los pactos y estos dos, que son los pactos por antonomasia, que se conocen en la Biblia por excelencia, pues vamos a estar dilucidando cuáles son esos elementos que los caracteriza. Damos gracias a Dios por su presencia, su misericordia en medio nuestro. Así que llame a un amigo, llame a una persona que le quede al lado, dígale vamos a escuchar la palabra y así está atento a todo lo que habrá de hacerse en esta hora. Bueno, vamos a iniciar, como toda cosa que corresponde a las cosas del Señor, con una oración, presentándole al Señor todo lo que habrá de hacerse en esta preciosa hora. Amantísimo Padre Celestial, que mora en las alturas de los cielos, gracias una vez más porque nos honra con la merced, con el hecho de estar una vez más en sintonía, para así traer una temática de interés a cada persona que nos escucha. Una palabra fresca de ti, que cambia, que transforma, que ayuda a levantarse, que liberta. Oh Señor, gracias por tu palabra, porque ellas son verdad. Gracias por tu misericordia, porque son nuevas cada día. Gracias, Señor. Glorifícate una vez más como solo tú sabes hacerlo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a leer en las Escrituras, luego de darle las gracias tanto al director Freddy Alejandro, quien está en estos predios, como también nuestro queridísimo hermano Félix Bello. Un abrazo, la familia, a todos ustedes que siempre están enclocados en ese lugar, chequeando y siempre a la expectativa de todo lo que se va a traer en este espacio, La Palabra Viva, que se transmite por esta plataforma Colmena 7 TV. Y vamos a leer en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, verso 1. Dice así la palabra del Señor, un texto sumamente impactante. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición, lo cual es llamado el santuario o lugar santo. Es decir, aquí vemos el inicio de este texto, de lo que era una especie aquí de definición y explicación de los elementos que tenía el antiguo pacto, porque el antiguo pacto estaba caracterizado por muchos elementos y ahora en el nuevo pacto muchos se sorprenden porque estos elementos ya no están en la misma forma en que estaban antes. Antes estaban literalmente en formas tangibles, a manera de objetos, símbolos representativos que daban a entender que algo especial venía. Y dice la palabra en las letras del apóstol Pablo
que eran sombras de lo que habría de venir. Ahora en el nuevo está la manifestación del Hijo, está la manifestación de esa sombra. Ya no es la sombra, ya es el elemento real que se esperaba. Y por eso hay una diferenciación entre el antiguo y el nuevo pacto. Si bien es cierto, el antiguo pacto fue de gran bendición porque fue la antesala, fue el preludio de lo que habría de venir. No menos cierto es que ahora en el nuevo hay bendiciones, hay elementos, hay detalles que cuando lo aprovechamos, entonces nos damos cuenta que la obra de Dios es más acabada, más perfecta para este tiempo, con mayor énfasis en su gloria, como dice la palabra de Dios, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y hay ciertas bendiciones de las cuales no podemos prescindir. Cuando leemos Hebreos, y Hebreo es un libro que habla tanto de los pactos como de la supremacía de Cristo sobre todo, sobre los ángeles, sobre los sacerdotes, como el sumo sacerdote, en fin. Pues Hebreo, que hoy por hoy algunos discrepan respecto de quién fue el autor, sin embargo, más allá de la importancia que esto pueda tener, hay una importancia real que tiene que ver con el contenido. Y el contenido nos habla de cómo ese pacto en el Antiguo Testamento se llevó a cabo. Se llevó a cabo de una forma donde los elementos campeaban por sus fueros, es decir, estaba pletóricamente lleno todo el escenario de muebles, de elementos como tabernáculos, de elementos sacrificios, macho cabríos era una de las características, derramamiento de sangre, en fin, era una especie de ceremonia, de ritualismo, en donde se llevaba a cabo un sinnúmero de ceremonias para solamente, dice las Escrituras, tan solo expiar el pecado. Ni siquiera dice limpiarlo o quitarlo, o eliminarlo, o borrarlo. No, dice expiarlo, que significa cubrir. Sin embargo, cuando nosotros nos trasladamos al nuevo, que es donde estamos realmente, nos damos cuenta que la Biblia nos habla de que la sangre de Cristo borra, limpia de todo pecado. Es decir, es más completo, es perfecto, es más perfecto, es más excelente. La Biblia le llama un sacrificio mayor, un sacrificio más excelente. No un sacrificio que estaba limitado a que una vez al año viniera una persona, un sacerdote, y oficializaba un sacrificio. Entonces ahí venía todo el pueblo para que muriera un macho cabrío, una oveja o un corderito. No, ahora el Cordero de Dios, que es nuestro Cristo Jesús, realmente vino a dar su vida por toda la humanidad de una forma tal que luego de derramar toda su sangre, dice que derramó hasta su agua. Quiere decir, amados, que hay ciertos elementos que difieren del antiguo y el nuevo. ¿Qué representa el antiguo pacto y qué representa el nuevo? ¿Qué elemento pudiéramos decir que representaba el antiguo pacto? Bueno, pudiéramos denominar al antiguo pacto como un pacto de ceremonialismo. Un pacto que no se centraba en el corazón del ser humano, sino en la parte física, en el lugar y en el área, como se dice en términos de película, la locación, el lugar donde se iba a realizar todo lo que se esperaba. Por ejemplo, ¿cuál era la locación donde se oficializaba el sacrificio?
donde el sacerdote intercedía en los predios del tabernáculo. Pero ahora hay una diferencia. Ahora, para oficializar nuestra adoración a Dios, es más allá que un lugar físico, aunque haya lugares físicos. Porque no está limitado Dios a un lugar físico. Y para que ustedes vean qué tan real es esto, hasta en el antiguo pacto ya se tenía ciertas nociones de que Dios trascendía a un lugar físico. Nosotros vemos cómo Salomón, cuando oficializó y creó el templo, porque David no lo pudo crear, Dios no se lo permitió, y dice que sí se lo permitió y delegó el hacer esto en su hijo Salomón. Pues luego, cuando Salomón construye templo, dice: ¿cómo es posible que alguno crea que este lugar, aunque sea dedicado a Dios, va a contenerlo a él? Dice: no lo puede contener esta casa, porque, y ahí habla de los 3 cielos, ni los cielos de los cielos de los cielos lo pueden contener. Aleluya. Para los que no sabían que la Biblia hablaba de los 3 cielos en el antiguo pacto, ahí está. Ni los cielos de los cielos de los cielos lo puede contener. ¿Cuánto más esta casa? Dice el salmista que la tierra es el estrado de sus pies. En otras palabras, la casa viene siendo una representación física, pero no que literal de contener a Dios. Dios es más trascendente que la casa. Dios va más allá. Dios no se limita a la casa. Y por lo tanto, Dios, al ser omnipresente, está en usted, está en mí. Y donde quiera que haya 2 o 3 hablando, clamando, orando, hablando con Dios, ahí está la presencia de Dios. Y por eso, cuando nosotros nos trasladamos al Nuevo Testamento, hubo una mujer, dice la Biblia, que se sorprendió. Se quedó perpleja, porque ella estaba en un monte y ella decía que era solo ahí que Dios se manifestaba. Estaba con la representación del Antiguo Testamento. Así hay personas que hoy en día están anquilosados, momificados, petrificados en el Antiguo Testamento. Están allá. Creen que solo Dios se limita a un lugar. Y esta mujer creía así. Dice que ella creía que solamente Dios estaba en ese monte. Y cuando era la mujer samaritana, cuando el Señor le dice: no, ya la hora llegó y ahora es. Le dice que ya en ese tiempo, dice, la hora es en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Aleluya. Eso está en el libro de Juan 4, capítulo 4. Es decir, que ya Dios no se iba a limitar a un monte. Y Él se lo dijo. Él le dice: no llegará la hora en que ni en este ni en aquel monte será donde Dios se va a manifestar, sino la hora viene, dijo, y la hora es en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No solamente limitado a un lugar físico, sino donde quiera que esté, ahí está contigo, ahí está la presencia, donde hay una persona que esté sirviéndole al Señor. Porque Él ha dicho: estaré con vosotros y en vosotros. Hay una diferencia. Con usted significa compañía, pero no es suficiente. Porque un vaso de agua que esté conmigo puede ser un adorno, pero no sacia la sed. Cuando está dentro, cuando está en mí y en usted, entonces ya puede saciar la sed. Y esa es la obra que la Biblia enseña que el Señor hace, que por cuando habla de que muchos tendrán el Espíritu en ellos como ríos de agua viva, hablando de esa sed que iba a ser quitada y que el Espíritu iba a estar también en ellos. De manera que esa es una de las características del Antiguo Testamento. El Antiguo y del Nuevo. El Antiguo se limitaba a un lugar. El Nuevo, donde quiera que esté, porque el Nuevo busca la intención del corazón, del espíritu y de la persona que ejerza la adoración. También está el Antiguo Testamento hablando sobre el pacto
a manera de ciertos sacrificios más allá de la devoción que la persona pudiera ejercer. Es decir, habían algunos sacrificios que la gente hacía y todavía hoy en día hay personas que hacen algunos sacrificios que chocan con el nuevo pacto. Ustedes ven personas que se van de rodillas a un lugar y ellos creen que están en la voluntad de Dios haciendo eso. ¿Qué dice la Biblia? No por obras. Entonces ellos viven por la obra y creen que una promesa va a cumplirse, una promesa que ellos le hagan o una petición que le externen a Dios se va a cumplir yendo a tal lugar, digamos, lacerándose de rodillas, autosabotajeándose. Es decir, una especie de sabotaje, lacerándose. Entonces, un sacrificio que no es el sacrificio que dice la Biblia, donde nosotros el verdadero sacrificio es cuando nos desprendemos y dejamos lo que a Dios no le agrada y le entregamos a Dios nuestro corazón. Es decir, ¿qué pide Dios de ti? Dice la Biblia, dame, hijo mío, tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando le entregamos a Dios nuestras vidas, ese sacrificio donde la gente cree que por sus obras va a conquistar a Dios y el cielo, entonces queda anquilosado, relegado en el pasado. Y en el nuevo pacto, ¿qué representa el nuevo pacto? ¿O qué elementos representa que tenemos vida eterna en el nuevo pacto? El sacrificio de Cristo. Ya ese sacrificio representa todos los sacrificios que tenemos que hacer. Ese sacrificio basta, es suficiente para recibir el perdón, donde ya dice, y fueron borrados nuestros pecados. Es decir, Cristo con un solo sacrificio, a diferencia del antiguo, que había que matar muchos animales, machos cabríos, dependiendo de la falta de las personas, asimismo era el sacrificio, toros, palominos, machos cabríos, corderos, ovejas, en fin, muchos animales para poder expiar, ni siquiera redimir de manera completa. Ahora en el nuevo pacto dice la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahí vemos otro elemento más, otra representación del antiguo pacto y del nuevo. ¿Qué diferencia hay y por qué el Señor nos llama a entrar en el nuevo? Pero aún habiendo el Señor llamado a todos los creyentes a entrar en el nuevo pacto, a recibir las bendiciones del nuevo pacto, hay personas que se quedan limitados en el antiguo pacto. Usted dirá, ¿cómo así? Sencillo. La Biblia dice, busca al Señor adoradores. Sin embargo, ¿a quiénes se le llaman hoy adoradores? A los que cantan nada más. Aleluya. Solamente a los que cantan. Adorador, aquí la mujer samaritana no estaba cantando, pero el Señor le dice también que podía ser verdadera adoradora, porque dice, llegará la hora, y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Y no habla de canción, dice, lo adorará en espíritu y en verdad. En otras palabras, una cosa es alabar y otra cosa es adorar. La alabanza puede ser momentánea, pero la adoración es un estilo de vida que va más allá de una canción que se emita, aunque la canción es parte también de todo lo que es la liturgia de una adoración en un momento determinado, de una alabanza, pero va más allá, porque la adoración es un estilo de vida. Cuando hablamos, cuando hacemos algo, le dice la Biblia, todo lo que hagamos, hacerlo para la gloria de Dios. Eso es adorar a Dios. Entonces el ser humano fue creado para la adoración de Dios. Y todo ser humano adora a algo, aunque no entienda que Dios es el verdadero ser al que hay que adorar. Donde quiera que hay gente, eso nos diferencia de los animales. Donde quiera que hay gente hay adoración. Usted ve esas tribus que no saben ni leer y ahí están adorando un palo. Están adorando una piedra. Hay una tribu que tuvieron que escribirle algo en la Biblia a ellos porque ellos no sabían lo que era el pecado.
ellos veían el pecado, lo representaban poniendo piedras, una montaña de piedras. Eso era la maldad en aquellos tiempos. Y la Biblia que ellos le escribieron a esa tribu fue, en vez de decir que el Señor limpia los pecados, ese texto dice, el Señor remueve y tumba las piedras. Porque para ellos la piedra era lo malo, el pecado. Eso sí era que ellos lo entendían. Entonces, hay tribus y hay diferentes regiones donde casi no saben ni leer. ¿Qué hacen? Adoran a algo, porque dice San Agustín que el Señor ha colocado eternidad en el corazón del hombre. Todo ser humano sabe que hay algo o alguien a quien adorar. Y en ese sentido, Jesús le dice a la samaritana, nuestro Señor Jesús, la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué busca Dios? Que todos le adoren. ¿Qué dicen aquellos que están en el pasado? Que los adoradores tan solo son algunos. Y por eso usted ve que le han cambiado los nombres a mucha gente ahora, muchos cantantes ahora de lo que le dicen es levitas. Los levitas, pero los levitas son del Antiguo Testamento y era un grupito nada más. Ahora aquí no son levitas, es adoradores, porque todos son llamados a adorar a Dios. Los levitas eran de 12, una sola tribu. Y los adoradores no son un grupo aparte, ¿no? Todos están llamados a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces esa es la diferencia que debemos hacer entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto era un pacto con ciertos elementos que representaba el dicho pacto, pero ahora en el nuevo pacto hay otros elementos que tenemos que tomar en cuenta. Ya la figura de Jesús es la figura central en el nuevo pacto. Sin embargo, en el antiguo pacto, aunque no se hablaba directamente de Jesús, habían elementos, habían símbolos, habían representaciones que aludían al nuevo pacto. ¿Como cuáles? Por ejemplo, está la roca. Era un elemento que aludía a Jesús. Dice la Biblia que la roca era Cristo y la roca le seguía al pueblo y la roca era Cristo. Moisés no entendía eso, pero la Biblia enseña que esa roca representa a Cristo. Hoy Cristo es la roca, el fundamento sobre el cual está basada o plantada la iglesia de Jesús. No sobre Pedro, no sobre otra persona, sino sobre aquel que tiene el nombre que es sobre todo nombre, Jesús. De manera que tanto los sacrificios, tanto los elementos de adoración como los lugares fueron explayados a una máxima apertura, a un lugar donde ya no está limitado a X lugar o determinado sitio, va más allá. Donde quiera que hayan dos o más, ahí está la presencia de Dios. También el sacrificio fue diferente. Había muchos elementos y animales que sacrificar. Ahora hubo un ser llamado Jesús, Dios hecho hombre, que vino a la tierra, dio su vida y dice la palabra de Dios que ese sacrificio fue tan suficiente que ya no se necesita más derramamiento de sangre, porque la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es decir, que dice la palabra del Señor que varios elementos representativos del nuevo pacto ocurrieron en ese momento. Número uno, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, queriendo decir que ya el antiguo pacto había quedado obsoleto en el sentido de que esa cortina impedía llegar al lugar santísimo. Entonces el Señor rompe eso y dice, acérquense todos al trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno socorro. Luego hay un terremoto. La tierra no pudo resistir lo que estaba ocurriendo. Dice la palabra que el velo del templo se rasga, hay un terremoto, el sol
se oscurece, se pone, dice, como tela de silicio. Y hubo una conmoción en ese momento, al punto de uno de los soldados que estaba ahí decir: verdaderamente este es Hijo de Dios. Qué maravilloso momento, qué representación de la manifestación de la gloria de Dios en ese momento se estaba llevando a cabo, cuando el Hijo de Dios estaba dando su vida por nosotros. Y en ese momento ya se estaba redimiendo la humanidad, tanto antigua como de ese momento, contemporánea y futura, porque la sangre de Cristo bastó para que fuese redimida toda la humanidad. Al venir a Él, ya queda redimida toda la humanidad. De manera que hay una diferencia sorprendente entre el antiguo y el nuevo pacto. El antiguo, la Biblia le llama pacto de la letra. Cuando dice la letra se está refiriendo a la ley, la letra de la ley. Y dice, la letra mata, pero el espíritu vivifica. ¿Por qué la letra mataba? Porque el que desobedecía la ley de manera isofacto tenía que ser o lapidado o matado de cualquier otra forma, pero que ya tenía que morir, pagar por lo que había hecho según la ley. Ahora en el nuevo pacto, la Biblia dice, el Espíritu da vida. En otras palabras, aquellas personas que no vivían bajo la ley, ahora el Señor le da vida. Ven a mí. Y dice la Biblia, el que viene a mí no le echo fuera. Venid a mí los que están cargados y cansados, les voy a dar descanso para su alma. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo se la doy. En otras palabras, la paz que el mundo da no se puede llamar paz porque no es real. Es una especie de euforia, es una especie de afán, de alegría pasajera. Sin embargo, dice la palabra, que la paz que Cristo da sobrepasa todo entendimiento. Había dos términos para hablar de la paz. Estaba la palabra shalom, que era una especie de saludo. Shalom, decían los judíos, y eso se refería a la paz. Pero había otra paz, que es la que Cristo dice aquí, que es el término Irene, que significa la paz, dice Pablo, que sobrepasa todo entendimiento. De manera que va más allá de un simple momento de euforia, va más allá de un momento de euforia colectiva, de un momento de una quimera, de un espejismo. Es una realidad. Dios promete paz y paz en abundancia. De manera que en el nuevo pacto ya hay una invitación. En el antiguo pacto había una restricción. No podía entrar al lugar santísimo porque podía ser consumido. Solamente los sacerdotes y una vez al año. Ahora no. Ahora el Señor te invita, dice Hebreos, acercaos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia oportuna, para el oportuno socorro. Para hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, hay una gracia que ahora nos es dada y esa gracia en Cristo Jesús debemos de aprovecharla, asirnos de ella, porque esa gracia está ahí para cada uno de nosotros. Vamos a una pausa. Esto es La Palabra Viva, no le cambie, venimos en breve. Corporán Multiservice, donde encontrarás ropa, papelería, tienda y fotocopiadora. Corporán Multiservice, estamos en la calle La Trinitaria, número 33, Cambita Garavitos, San Cristóbal. Teléfono 809-528-8941. En Corporán Multiservice encontrarás todo en papelería y mucho más. Este es un canal de televisión digital que trasciende en las redes sociales, proyectando contenidos de alta calidad, destacando siempre los valores y buenas costumbres de los pueblos. Desde Santo Domingo Oeste, República Dominicana, somos Colmena 7 TV, el canal digital que impacta tu vida.
Desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana, y desde Santo Domingo Oeste, transmite Colmena 7 TV, el canal digital que impacta tu vida. Muy bien, amados, siempre recordarles aquella librería aquí en San Cristóbal, una librería que vino para quedarse. Se llama Librería Cristiana Pan de Vida. ¿Que dónde está? Bueno, en la Padre Ayala con Jesús de Galíndez. Ahí usted puede adquirir libros de diferentes tipos. Podemos ver, por ejemplo, tener allá tanto la Biblia como diferentes materiales, libros teológicos, diccionarios, también materiales como, por ejemplo, tazas y regalos. Bueno, se acerca un día maravilloso. Estos días de las madres, ahí usted puede adquirir los regalos oportunos para las madres. También tienen instrumentos musicales, esos instrumentos que no se quedan en ninguna de nuestras congregaciones. Así que vaya y aproveche esta gran bendición de estos instrumentos musicales que ya usted sabe, vinieron para quedarse. Así que Dios bendiga al hermano Alberto. Usted se acerca allá, Padre Ayala con Jesús de Galíndez, y el hermano Alberto y los hermanos que están allá lo van a entender de manera muy diferente. Así que Dios bendiga, un saludo a Librería Cristiana Pan de Vida, los hermanos allá, que el Señor les continúe bendiciendo más y más. Bueno, ya llegamos a la parte final. Saludar a nuestro hermano Luis Felipe, quien está de cumpleaños, que el Señor les continúe bendiciendo más y más, dotándole de mucha vida y salud. Damos gracias al Señor que nos permite una vez más estar en este espacio, La Palabra Viva. Será un honor estar con ustedes el próximo jueves a esta hora y por esta misma plataforma. Dios les bendiga. Shalom. Hasta la próxima. Corporán Multiservice, donde encontrarás ropa, papelería, tienda y fotocopiadora. Corporán Multiservice, estamos en la calle La Trinitaria, número 33, Cambita Garavitos, San Cristóbal. Teléfono 809-528-8941. En Corporán Multiservice encontrarás todo en papelería y mucho más. Este es un canal de televisión digital que trasciende en las redes sociales, proyectando contenidos de alta calidad, destacando siempre los valores y buenas costumbres de los pueblos. Desde Santo Domingo Oeste, República Dominicana, somos Colmena 7 TV, el canal digital que impacta tu vida. Desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana, y desde Santo Domingo Oeste, transmite Colmena 7 TV, el canal digital que impacta tu vida. Producciones Kairos, Comunicaciones y Proyectos presentó La Palabra Viva. Esperamos que el contenido de hoy haya llenado tus expectativas. Hasta la próxima semana del jueves a las 2 de la tarde, cuando estaremos nuevamente con el programa La Palabra Viva, con los productores Máximo Dames y Virgilio Pérez en Colmena 7 TV. Colmena 7 TV. Corporán Multiservice, donde encontrarás ropa, papelería, tienda y fotocopiadora. Corporán Multiservice, estamos en la calle La Trinitaria, número 33, Cambita Garavitos, San Cristóbal. Teléfono 809-528-8941. En Corporán Multiservice encontrarás todo en papelería y mucho más. Colmena 7 TV.